Hermano, buenos días. Buenos días. Bienvenidos hoy a la iglesia del Señor. Eh, Hoy 20 de agosto del 2023. Sean todos bienvenidos al servicio de adoración. Vamos por favor al Salmo 99, capítulo 99, versículos del 6 al 9. Salmo 99, del 6 al 9. Lo leemos todos, si quiere. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor y Él les respondía. Columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. El Señor, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Amén. Bueno, hermanos, en este corto salmo podemos ver cómo en el versículo 6 menciona a estos líderes espirituales, ¿no? A Moisés, a Aarón, a Samuel, ¿no? Y cómo pues ellos invocaban el nombre del Señor y Dios les respondía, ¿no? El salmista aquí nos trae como un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones, ¿no? Y a responderlas bajo su soberana voluntad. En el verso 7 vemos que el pueblo de Israel era guiado por Dios a través de una columna de nube, ¿no? Dice, en columna de nube hablabas con ellos y ellos guardaban sus testimonios y los estatutos, ¿no? Había una obediencia allí por parte del pueblo de Israel, ¿no? En este versículo. Y en el versículo 8 nos dice, tú les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras, ¿no? Dios es tanto amor como justicia, ¿no? Allí está la misericordia de Dios, pero también está su justicia, porque dice que eres retribuidor de sus obras, ¿sí? Si el pueblo pecaba, obviamente era castigado por parte de Dios, ¿no? Pero a la vez también era perdonado, ¿no? Cuando este pueblo se arrepentía y recibía la misericordia del Señor, ¿no? Y finalmente, el verso 9 nos dice exaltar al Señor nuestro Dios. Y al final dice, porque nuestro Dios es santo, ¿no? La santidad de Dios es un motivo para la adoración, ¿no? Y eso es lo que hoy hemos venido a hacer aquí en esta mañana. Entonces, vamos a darle gracias al Señor, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre de los cielos, Padre nuestro, Señor. Grande eres, oh nuestro amado, eterno y soberano Señor. Te damos gracias, Padre bueno, por esta mañana lluviosa. Gracias, oh Dios, porque has dispuesto en nuestros corazones el deseo de venir a este lugar a adorar tu nombre, porque tú eres un Dios santo, como dice tu palabra, Señor. Porque te mereces toda la oración, la exaltación, eterno Señor. Padre, te pedimos por los hermanos que vienen en camino, los que están en la virtualidad, en sus casas, Padre, que tú los guardes allí, Señor, que también dispongas, oh Dios, sobre sus corazones el deseo, el anhelo, oh Dios, de adorar en este día tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, oh Dios, por todos los que hoy nos encontramos acá, Señor. Te pedimos que sea un día de bendición, que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones, Padre, que tu palabra nos guíe, oh Señor. Que el pastor sea un instrumento, Señor, en este día, instrumento útil suyo, Señor.
para traer la palabra que tú quieres hoy, Señor, traer a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Ayúdanos en todo momento, oh Señor, a ser fieles a ti, Padre, a disponernos, Señor, a concentrarnos, oh Dios, a prestar atención en medio de la prédica, Padre. Muchas gracias, Señor. Te oramos, te alabamos, te decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a los hermanos también que están ahí en la virtualidad, que nos ven, a los que están allí conectados también. Buenos días, bienvenidos también. Hermanos, vamos a seguir con la lectura de la confesión de pecados. ¿Sí? Sabemos que pues todos los días debemos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, ¿no? Por nuestras faltas. Pero pues es necesario en este momento que estamos hoy aquí reunidos darle a Dios las gracias por el momento, por el tiempo que nos da de estar hoy acá en esta mañana. Vamos, hermanos, al pasaje de Levíticos 4. Versículo del 27 al 31. Levíticos 4 del 27 al 31. Lo leemos alternado. Dice así la palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato al Señor. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Amén. Bueno, hermanos, en este pasaje de Levíticos, pues básicamente habla de una persona que peca con desconocimiento, ¿no? Es lo que dice ahí, ¿no? Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, ¿no? Yerro lo que significa es eso, básicamente, pecar por desconocimiento. Pero hay un principio de derecho que dice que el desconocimiento de una ley no me exime de la justicia, ¿sí? O sea, no porque yo no la conozca o no sepa una ley, asiste en un país ajeno al mío, significa que la justicia me va a eximir a mí de eso. Y lo mismo sucedía allí con Israel, ¿no? Ahora vemos en este pasaje cómo pues la persona tenía que traer allí un animal y poner su mano sobre el animal como simbolizando la transferencia del pecado hacia el animal. Luego vemos cómo finalmente pues continúa todo el proceso de la purificación hasta que finalmente la persona era perdonada y obtendría la reconciliación con el Señor. Pero pues ya en este tiempo ya eso no es necesario, ya el Señor Jesucristo vino, ¿cierto?, a este mundo y murió allí en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Su sangre fue ya derramada y pues hoy podemos disfrutar de su misericordia y de su perdón sin necesidad de llevar todo a cabo todos estos actos, sino pues haciendo una oración, ¿no? Haciendo una oración y reconociendo que pues que hacemos lo malo, que pecamos ante Él, ¿no? Entonces pues hermano, los invito a que oremos, a que pongamos nuestros corazones, ¿cierto?, para confesar nuestros pecados, reconociendo lo malo que hacemos, ¿no?, en el día a día. Entonces oremos.
Padre, todopoderoso Señor, misericordioso, grande y amoroso eres, oh Padre bueno, Señor. Nosotros nos hemos, oh Padre amado, alejado de tus caminos, y como ovejas perdidas hemos vagado fuera de tus senderos, Señor. Hemos seguido, Padre, desordenadamente nuestros planes, nuestras ideas, oh Padre. Hemos llevado a cabo, Señor, nuestros malos actos. Y te pedimos, oh Padre bueno, en esta mañana. Te pedimos de todo corazón, Señor, ante tu presencia, Padre. Clamamos a ti, oh Señor, por tu perdón, Padre, reconociendo todo lo malo que hemos hecho, oh Dios, en el día a día. Todas las leyes que hemos transgredido, Señor. Te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que limpies nuestros corazones, oh Señor. Que tu sangre derramada allá en el Calvario, Señor, es más que suficiente, Padre, para lavar nuestros pecados, para lavar nuestras almas de todo el mal que día a día, oh Señor, llevamos a cabo en nuestros corazones. Limpia nuestras malas obras, limpia nuestra vida, Señor, nuestro espíritu. Padre, renuévalo, oh Dios, en un espíritu, Señor, conforme a tu corazón, un espíritu, Señor. Te pedimos, oh Padre amado, que nos ayudes cada día, Señor, a ser fuertes, que tu presencia esté con nosotros en todo momento, Padre, para seguir siempre tus caminos, para obedecerte, para apartarnos del mal, del pecado, Señor, que habita en nuestros corazones. Te pedimos, oh Señor, que estés siempre junto a nosotros, Espíritu Santo, que tú nos guíes, nos instruyas, oh Dios. Nos enseñes a rechazar el pecado, a rechazar las concupiscencias que hay en nuestros propios seres, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Necesitamos de ti, Señor. Solos no podemos hacerlo. Necesitamos de tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te adoramos, oh Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, seguimos adorando a nuestro Dios. Vamos a alabarlo con los cánticos. Vamos a alabar al Señor con el himno 210. Jesús, nuestro enemigo, no
Seguimos adorando al Señor con el himno 32, hermano. Grande nuestro Dios, que a pesar de que el clima está lluvioso, hoy ha dispuesto en nuestros corazones venir a adorarle. Damos la bienvenida a los hermanos que continúan llegando. Bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, a continuación pues la lectura de apoyo en Lucas 11, del 37 al 45. Dice la lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el título: Jesús acusa a fariseos
y a intérpretes de la ley. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosnas de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Amén. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con el sermón de la escuela infantil. Gracias. Buenos días para todos, hermanos. Es un buen tiempo, decía nuestro hermano Alain. Tenemos un día, una mañana, una madrugada pasada por agua, buen clima, pero también es un buen momento para adorar el nombre santo de nuestro buen Dios, siendo las 10 de la mañana aproximadamente, y encontrándonos hoy ya en este mes de agosto, precisamente a 20, pues todavía estamos en pie, con la gracia del Señor de nuestro lado, y lo más importante es que su cuidado no se ha hecho esperar hasta este tiempo. Bien, vamos a hablar un poco acerca de nuestra escuela bíblica infantil, y hoy nos corresponde la pregunta número 60. La pregunta número 60 nos va a llevar a nosotros algunas reflexiones históricas que luego las vamos a estar viendo. Por ahora pues quiero darle la bienvenida a todos ustedes que están aquí, a mis hermanos allí en los perfiles de Facebook, mis hermanos que están allí en la virtualidad. Sea la gracia del Señor sobre todos nosotros. Así es de que la pregunta número 60 dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo hace que Cristo murió? La respuesta: hace 2000 años aproximadamente. Bien, no tenemos un registro, ya luego lo vamos a volver a citar de nuevo. Algunos estudiosos dicen que el Señor nació en el año 6, otros obviamente lo ubican en el año 0. De una u otra manera eso es irrelevante para nosotros. Lo más importante es que el Señor nació y habitó entre nosotros. La fecha sería de pronto ya una añadidura más, pero bueno, aquí solamente vamos a estarnos refiriendo a la pregunta y a la respuesta. Hace 2000 años aproximadamente. Bien, por favor, textos para todos ustedes, padres de familia, si pueden compartirlo con sus hijos, mucho mejor. Eclesiastés en el capítulo 3. Eclesiastés 3. ¿Alguien va a estar ubicado ahí, por favor? ¿Alguien más? Hechos 3. Luego les doy el versículo. Hechos, capítulo 3. ¿Alguien está ubicado por allí en el Evangelio según San Juan en el capítulo 20? Por favor, alguien se ubica en el capítulo 20. Y todos obviamente vamos a terminar con el capítulo 15 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esa será ya la parte final de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Así es de que vamos todos a ubicarnos poco a poco. Vamos a esperar que la familia se ubique por allí. La familia Suárez, bienvenidos, sigan por favor. Estamos allí, sigan por favor, ubíquense.
Buenos días, bienvenidos, por favor se pueden ubicar. Bueno, cuando estén ubicados, por favor, me avisen. Luego de haber repartido algunos textos, algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, pues vamos entonces a dar inicio. ¿Listos? Bienvenidos todos. Voy a iniciar con el capítulo 24 del libro de Job. Ustedes solamente me van a escuchar en el versículo 1, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Voy a volver a citarlo, me interesa mucho este texto aquí. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Bueno, para el Señor los tiempos no son ocultos. ¿Son ocultos? Para nosotros no podemos distinguir su eternidad. Tampoco podemos distinguir sus propósitos, la manera como el Señor en su tiempo llevó a cabo su voluntad. Por eso entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que el Señor vino a la tierra en determinado tiempo. Y el Señor se fue de la tierra en determinado tiempo, ni antes ni después. Ustedes y yo sabemos por el registro bíblico que al Señor lo persiguieron desde su mismo nacimiento hasta el día en que murió. Pero obviamente ninguna de aquellas tretas que hicieron contra el Señor logró llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un momento específico en el cual tenía que morir. Y así entonces se llevó a cabo todo. Lo que tenemos nosotros ahora precisamente es que acomodarnos a la voluntad de Dios. Por eso usted y yo oramos diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Y es porque, vuelvo y repito, los tiempos para el Señor no son ocultos. Y lo más importante que debe ser para nosotros como algo muy serio es colocarnos en las manos de Dios, porque Él sabe lo que pasará mañana y sabe lo que pasará el año que viene. ¿De acuerdo? Bien hacemos nosotros en descansar en su voluntad. Bien, aquí entonces tenemos algunas cosas que nos van a llevar a esta consolidación. Recordamos que la semana anterior definíamos la manera como podíamos conseguir la ayuda del Espíritu Santo. Esto en la pregunta número 59. Ya concluimos que el Padre es quien envía esa ayuda. No la podemos pedir a ningún otro agente. Nadie más nos podrá ayudar en esta situación. Es el Padre precisamente quien envía para nosotros esta ayuda. Lo hace para guiarnos, para convencernos y enseñarnos todas las cosas. Y que obviamente por la gracia del Señor podemos encontrar un verdadero conocimiento de nuestra condición, al mismo tiempo de que estamos totalmente necesitados de Él. De una u otra manera, asuntos naturales para todos nosotros. No podemos comprender lo importante que es un bombero hasta que no se nos está quemando la casa. No podemos entender lo importante que es un médico hasta que no nos encontramos nosotros enfermos. Lo importante que es un abogado hasta que no estamos presos. No podemos entender nosotros lo importante que es Dios hasta que no vemos nuestra condición de pecadores. Solamente allí es donde entendemos lo importante que Él es para nosotros. Entonces aquí esa es la labor precisamente del Espíritu Santo para todos nosotros. Hoy damos un giro al tema para hablar acerca del tiempo del fiel cumplimiento de la primera venida del Señor y su perfecta obra a lo largo del tiempo, hasta que todos nosotros fuimos alcanzados en su benevolente propósito. El Señor vino hace aproximadamente 2000 años. Pero pasaron 2000 años hasta que nosotros fuimos rescatados. ¿Por qué no fuimos rescatados en el momento en que nacimos? ¿Por qué no fuimos llamados? ¿Por qué no fuimos convencidos? Y ya lo dijimos desde el principio, es que el Señor para todos nosotros tiene un propósito, ni antes ni después. Así se lleva a cabo en el tiempo del Señor. No es nuestra decisión, es la decisión del Señor a nuestro favor. La pregunta número 60 nos lleva a reflexionar en la parte histórica. Jovencitos, ya lo hemos repetido en otros momentos de esta enseñanza. El Señor no es un cuento mitológico. ¿Lo podemos ubicar en la historia? Sí, al Señor Jesús cuando nació.
pero al Padre no lo podemos ubicar en ninguna historia. Tampoco podemos ubicar en ninguna historia los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios son eternos. Por eso esto no tiene nada que ver con la historia, pero como estamos hablando de Cristo, nuestro Salvador, entonces utilizamos esta parte. Ahora, tengamos en cuenta que el mundo académico y religioso admite el hecho que Cristo partió la historia en dos, el antes y el después. Ahora, esto es interesante porque cuando se habla de historia se utilizan las siglas ACDC. ¿Qué significa eso? Antes de Cristo y después de Cristo. Esto lo admiten todos. Inclusive cuando se va a hablar del personaje filosófico más relevante en la historia, siempre se utiliza el antes y el después de Cristo. Como quiera que sea. Así es de que el mundo académico admite que el Señor partió la historia. Esto no lo puede negar ninguno. Bien, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, ¿alguien lo tiene por allí? 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Amén. Bien, ahí todo lo que dice parte de este capítulo 3 es precisamente en referencia a esto. Todo tiene su tiempo. Así es de que hubo un tiempo en el cual el Señor descendió. Hubo un tiempo en el cual el Señor ascendió. Así definitivamente. El Señor vino al mundo y aunque hay polémica por eso, ya lo citábamos, si fue en el año 0 o en el año 6, no nos interesa en este momento, lo que nos interesa es que Cristo es real. Lo importante es que nació, se hizo humano para habitar entre nosotros para luego morir a la edad aproximada de 33 años y medio, bajo el mandato de un gobernador romano llamado Poncio Pilato. Hechos capítulo 3, verso 13 dice, ¿cómo cita allí? Hechos 3:13. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Hechos qué pasó? 3:13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Amén. ¿Delante de quién? De Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Dónde aparece eso? En el registro bíblico. ¿Listo? Esto quiere decir que Pilato no es un personaje inventado, fue un personaje real. Habitó también en medio de los hombres. Así de que esto no es una historia como una colcha de retazos que se pegó y se entretejió hasta llegar a ser una colcha. No, la historia está bien dicha y está bien escrita y expresada para todos nosotros. Por lo tanto, para eso vamos a sustentarnos en algunas evidencias concretas. Vamos a la diapositiva. La segunda, a partir de la segunda. Esa. Ahí tenemos. Evidencias concretas. Primero, la evidencia histórica. Tenemos nosotros para hablar del Señor una vasta evidencia histórica. Ya saben ustedes que todo lo que han encontrado, los rollos del Mar Muerto, todos los escritos, todas las edificaciones, todas las cosas que han encontrado los antropólogos dan cuenta de que lo que hablan del Señor es verdad. Así es de que tenemos una vasta evidencia histórica. Todos los personajes son fácilmente identificados en toda la evidencia. Así que grandes historiadores antiguos, sin ser creyentes, registraron acontecimientos, registraron personajes que vivieron y se registran también en las Sagradas Escrituras. Flavio Josefo en su libro Antigüedades, en el capítulo 18, escribió, escúchenme bien lo que escribió este historiador de los primeros siglos, bueno, del primer siglo, que de hecho era un judío. Dice esto: había por aquella época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y los gentiles. Él era el Cristo,
Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, paro ahí un momentico, él dice entre nosotros es porque él era de descendencia judía. Por eso lo está citando de esta manera. Luego dice, a sugerencia de los principales entre nosotros le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer ante ellos vivo al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido pronunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. ¿Cuál era el punto particular más importante de esto que dijo Flavio Josefo? Precisamente el punto más importante es que Flavio Josefo no era cristiano. ¿Y está hablando de quién? De Cristo. Está hablando de un personaje, por lo menos se le está identificando un personaje. Así eran sus características. Pero nos está dando a conocer lo que la misma Biblia dice. Entonces es supremamente importante. Otro historiador romano que escribió algo muy similar fue Tácito, entre el siglo I y II. En su libro Anales, capítulo 15, 44, cita algo muy parecido a esto. Hizo referencia a Cristo ante el gobernador romano. Suetonio, Plinio el Joven, Trajano, etcétera, etcétera. O sea, hay una vasta evidencia, ya lo dije, histórica. Ahí tenemos los escritos. Así es de que cuando alguien quiere hablar acerca de Cristo, utiliza dos cosas que son supremamente importantes. En primer lugar, la Biblia, y en segundo lugar, se sustenta a través de lo que los registros históricos nos han dejado. Así es de que el Señor no es desconocido. Por eso ya dije desde el principio que partió la historia en dos. El AC y el DC. Esto lo conocen todos. Segundo, vamos a la segunda. ¿Qué es ese? Jerusalén. Exactamente, la ciudad de Jerusalén. Bien, aquí en este segundo punto tenemos una evidencia geográfica. Esto quiere decir que todos los lugares nombrados en la Biblia realmente existieron. Ahí tenemos entonces una panorámica muy bonita, ¿no? Los lugares citados en la Escritura, en las diferentes situaciones en las cuales el Señor aparece, son identificados en la cartografía del Medio Oriente. Así es de que no es como un libro mitológico o simplemente alguien que una ilusión o algo que lo inventó por la imaginación, pudo plasmar y entonces colocó algunos lugares que son de su imaginación. No, en este caso no son imaginarios, son reales. Todo lo que sucedió allí fue real, todo lo que sucedió en el Medio Oriente en los tiempos de Cristo. Así que no es un cuento mitológico, es una historia real, personajes reales, lugares reales. Encontramos nosotros en la Biblia el mar de Galilea. Ahora, ¿ustedes creen que el mar de Galilea existe? Por supuesto, todavía navegan allá y pescan en ese mar. La ciudad de Jerusalén, ahí la tienen, los vestigios del templo, Belén, Nazaret, etcétera, etcétera. Todo lo encontramos nosotros en las Escrituras. Pero alguien dice, vamos a evidenciar si es cierto, vamos a la geografía. ¿Qué van a encontrar? Los lugares. Bueno, pero algunos de ustedes dirán, hay unas ciudades que no las encuentran por ninguna parte. Bueno, también tenemos que entender que muchas de ellas fueron destruidas y pasado el tiempo ellas quedaron totalmente ocultas. Recordemos que por años la tierra también da vuelta. Muchas cosas quedaron entonces allí tapadas. Bien, pero ¿para qué entonces el Señor nos dejó a nosotros, a los antropólogos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Claro, investigan. Arqueólogos. Claro, bueno, aquí tenemos la historia del hombre, tenemos la historia de la geografía. Bien, todas estas cosas nos dan evidencia a nosotros de esta verdad. Tercero, vamos a la tercera. Ahí tenemos, evidencia escrita. ¿Qué es lo que encontramos nosotros históricamente? Gran y abundante evidencia escrita. Ahí tenemos entonces suficiente para todos nosotros. Hay cientos de libros extraídos de los evangelios
y las cartas universales que han servido para entender el pensamiento y las relaciones de los diferentes testigos que luego plasmaron todas las cosas para nuestro entendimiento. Así entonces se mantuvo un registro escrito que ha llegado hasta nuestras manos. En ello tenemos que entender que lo que se escribió para nosotros es suficiente y es de provecho. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Esto es para los padres de familia. Porque obviamente nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es que no tenemos un Dios distante y lejano, que no sabe nada de esta tierra, que nunca ha venido a habitar entre nosotros o que simplemente desconoce todo. No. No, Dios que creó todas las cosas lo conoce absolutamente todo. Ahora nos deja estas evidencias precisamente para que nuestra fe descanse en todo esto. No es un Dios lejano ni es un Dios inventado, es real. Ahora, Él creó todas las cosas para nuestro propio provecho. Solamente de aquí vamos a extraer 2 pasajes bíblicos. Estos se encuentran allí en Juan 20. Si alguien puede ubicarse por allí, y tenemos también la cita en Juan 21. Juan 20, 30 y 31 y Juan 21. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, dicen que algunas cosas el Señor hizo que no están escritas en este libro, pero estas que se escribieron deben ser para nosotros suficientes, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengamos vida en su nombre. Si nos vamos un poquito más adelante en Juan 21, 25, también dice algo importante acerca de la evidencia escrita. ¿Qué dice? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni uno en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Oiga, interesante, ¿cierto? Pero bueno, ya tenemos suficiente y abundante evidencia histórica. El problema de nosotros los seres humanos es que a veces entre más tenemos, más queremos. O sea, parece que el Señor no ha sido suficiente. Ya lo que ha escrito, hermano, mire, les voy a dar este dato. Hay libros que se encuentran todavía en los idiomas originales, o sea, lo escribieron los norteamericanos, escribieron los holandeses, que son libros que no han sido traducidos y no han llegado a nuestras manos. Y estos libros dan testimonio de muchas cosas, obviamente que la Escritura enseña. Todavía no los tenemos en nuestro idioma. O sea que nosotros realmente no sabemos cuántos libros acerca de la persona de Jesús se han escrito en el mundo. No tenemos conocimiento de eso. Mas, sin embargo, todavía el mundo sigue dudando acerca de su existencia. Bueno, estas cosas que se han escrito para el creyente son suficientes. Tenemos la Biblia y tenemos un vasto registro escrito, una evidencia escrita suficiente. Y vamos por la cuarta y la última. Ahí está. Tenemos evidencia presencial o tenemos testigos presenciales. Ven, coloqué esta foto como esos están ahí son turistas, están en la ciudad de Jerusalén, están conociendo algunos lugares históricos y relevantes. Pero cuando hablamos nosotros de evidencia presencial o testigos presenciales, pues obviamente vamos a irnos a las escrituras donde dice que cuando el Señor estuvo en medio de ellos apareció más de 500 personas al mismo tiempo. Esto es interesante, ¿no? Y estos salieron a dar testimonio. Bueno, comenzó el Señor llamando a 12 y esos 12 se fueron multiplicando, no en apóstoles, en discípulos. Apóstoles son 12. Luego entonces ellos hicieron discípulos para el Señor, de tal forma que el Evangelio se extendió por toda la tierra. Entonces, esto algún día a usted, alguien llegó a hablarle acerca del Señor. Algún día llegó a decirle algo acerca del Señor. Y eso fue porque nosotros recibimos acerca de la evidencia presencial de los que estuvieron en el momento, la realidad de que el Señor había venido de los muertos una vez más, se había levantado. Y esto entonces lo vamos a mirar un poco más adelante. Los primeros son los apóstoles que luego por tradición contaron todos los sucesos hasta que fueron plasmados por escrito y entonces nosotros allí encontramos esta
hermosa realidad. Capítulo 15 de Primera a los Corintios. Me gustaría que todos por favor fueran allí porque solamente vamos a mirar algo allí solamente para hablar ya de este último y cuarto punto. Capítulo 15, Primera a los Corintios. Y si es posible, pues leemos todos los versículos. Capítulo 15, verso 3. Vamos a empezar ahí. Cuando estén todos listos, leemos todos al unísono. Verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto lo está diciendo Pablo, dice conforme a lo que recibí, eso mismo les estoy diciendo, conforme a las Escrituras. Eso quiere decir que él escuchó y él volvió a retransmitir la misma información. Versículo 4, leamos todos. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿En qué se sustentó él para decir eso? En las Escrituras. Verso 4, vamos al 5, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Bueno, aquí está hablando del apóstol Pedro. Primero aparece a él, luego aparece a todos los demás. En aquel momento cuando él entró y dijo, pasa vosotros, todos se asustaron. El apóstol Pablo está haciendo un recuento de lo que ya le habían dicho. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bien, lo que está diciendo, tenemos testigos presenciales. O sea, él se basa en dos cosas. Primero, habla acerca de las Escrituras, evidencia escrita. Y luego entonces él utiliza la evidencia presencial. Dice, apareció a 500 hermanos. Los apóstoles también contaron que él se había levantado de entre los muertos. Luego entonces proseguimos al verso 7. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles una vez más. Finalizamos verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Esto simplemente, ya todo lo que dijimos acá es lo que Pablo está resumiendo acá en este capítulo 15. Está hablando de todas las evidencias. Tenemos nosotros esas evidencias también. Tenemos las Escrituras en nuestras manos. Podemos enseñar a nuestros hijos acerca de estas cosas tan importantes porque a veces solamente parece que estamos transmitiendo el Evangelio como algo meramente espiritual. Nuestros hijos van a terminar teniendo el concepto de Dios como alguien que habita por allá en otro planeta. No podemos llegar a ese punto. Tenemos que mostrarles a ellos estas evidencias que les van a convencer y obviamente que les van a ayudar a ellos a tener muchas más herramientas para el fortalecimiento de su fe. Amados niños y jóvenes, tenemos en Cristo un Salvador quien es Rey sobre todo. No es una fábula. Su presencia y poder ha sido manifestado en su iglesia a lo largo de toda la historia. Confiemos en Él. Es ahí donde reside nuestra salvación. Amados padres, dejemos ya de enseñar presentando a Dios como un personaje melancólico que solamente espera el amor de los suyos, como si estuviese rogando por algo. El Señor no necesita de nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle a Él, porque de Él es que proviene nuestra vida. Todos nosotros nos sustentamos solamente en Él. Así es de que no es que Dios necesite de nosotros porque Él no necesita. Pero nosotros todos los días podemos colocar nuestras vidas en sus manos. Nuestro buen Dios lo creó todo y nuestro Señor Jesucristo aseguró con una contundente salvación nuestra vida eterna. Esto es algo que lo testifica el Espíritu Santo para todos nosotros. Y tenemos, de paso, todas las evidencias a nuestro favor. Enseñemos de Cristo sin dudarlo. No temamos nosotros porque la ciencia no teme decir que Cristo partió la historia. ¿Por qué nosotros vamos a temer decirlo? Debemos hablar confiadamente, teniendo la seguridad de que todo lo que el Señor ha dicho para nosotros es una contundente verdad. Enseñemos a nuestros hijos sin temer. Digámosles a ellos la necesidad que tenemos del Señor. De seguro,
vamos nosotros a encontrar una respuesta del Señor contundente a nuestra necesidad. Amén. Si alguien desea orar por nuestros niños, bien puede hacerlo en este preciso momento. ¿Alguien desea orar? Muy bien, hermano, vamos a estar orando entonces. Maravilloso Dios, Gracias. Creador, Dios de vida, Dios eterno, Dios soberano. Te damos gracias a ti, Dios, primeramente, Señor, por permitirnos un día más de vida, por habernos permitido, Señor, estar bajo tu cuidado y tu protección, por habernos traído a este lugar, Señor, gracias a ti, por colocar, Señor, el querer como la sede de nuestra vida, Señor. Hoy queremos acudir a ti, reunidos aquí como hermanos, por medio de los méritos sagrados de tu Hijo amado Jesucristo, acudir a ti, Señor, para pedirte muy especialmente por los jóvenes, por los niños, por aquellos que son de tu redil, Señor, para que tú guardes sus pensamientos, su corazón, Señor, que siempre estén pensando en ti, Señor, que estén siempre de la mano tuya, para que tú los guíes, Señor, por los caminos que van hacia ti, Señor. Pedimos también que nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia, Señor, para nosotros, los adultos que somos los responsables hacia ellos, Padre, para que nos guíes y nos enseñes, Señor, a ser ejemplo, primero que todo, y a ser buenos padres, Señor, enseñándoles la verdad que tú nos escribes en tu palabra, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de él. Permita, Señor, que seamos sabios para todas las decisiones que tengamos que tomar, Señor. Muchas gracias por Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, Señor, gracias por esta mañana. Quiero orar, Señor, primeramente por los padres de familia, Señor. Por aquellos que se encuentran allá en la virtualidad, por quienes estamos aquí en el templo, Señor. Te pido, Padre bendito, para que nos guíes, para que nos capacites, Señor, para que nos dé sabiduría. Tenemos que transmitir a nuestros hijos un mensaje, pero no es un mensaje cualquiera. Es el mensaje más importante para sus vidas, Señor. Y te pido, Padre, que nos des los recursos y las herramientas suficientes, Señor, para poder transmitir a ellos lo que necesitan, Dios mío. Ayúdanos, Padre bendito, para que no caigamos en mitología, Señor, ni tampoco caigamos en fábulas cuando enseñemos acerca de nuestro Dios, quien está en los cielos, quien envió a su Hijo, quien murió en una cruz y resucitó al tercer día. Porque el Espíritu Santo nos convence, Señor, que todas estas cosas podamos asimismo colocarlas en el corazón de nuestros hijos. Que asimismo, Señor, tú hagas tu voluntad sobre nosotros y permita, Señor, que en tu sabiduría aún nosotros mismos seamos convencidos de esta verdad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Dependemos de ti, no dependemos de nosotros mismos, Señor. Y todos estos recursos que tú has dejado, Señor, es para que asimismo nosotros comprendamos que tenemos que fortalecernos en este conocimiento del cual el mundo carece, aunque lo saben, Señor. Pero pedimos, Padre bendito, que te glorifiques de manera especial, Dios mío. Ayúdanos a nosotros como adultos. Pedimos también por nuestros hijos, Señor. Ayúdales a ellos, Padre bendito, para que ellos puedan comprender, Señor, la necesidad que tienen de ti, Señor bendito. Que de seguro tú les vas a guiar, les vas a ayudar, Señor. Que cuando nosotros faltemos, Señor, tú a ellos no le faltarás, Dios mío. Y que tu gracia se mantendrá vigente todos los días conforme a tu promesa, Señor. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a nuestros niños que son vulnerables, Señor. Cuídales, protégeles, Señor. Bendice a nuestros jóvenes también, Señor. Cuídales a ellos, Dios mío. El mundo quiere permearlos con su mala enseñanza, pero guarda sus corazones, Señor, de lo que ya ha sido transmitido a ellos, Dios mío. Bendíceles en gran manera. Los encomendamos en tus preciosas manos y para tu gloria, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios bendiga de manera especial a nuestra juventud. Muy bien, mis hermanos, vamos a ubicarnos por allí en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar reflexionando todos en el día de hoy por allí en el capítulo que nos corresponde. Evangelio según San Mateo. Mis hermanos, si desean prender el ventilador, ahí pueden tirarle la cabullita si tienen calor. Bien,
23, Evangelio según San Mateo. Allí, en nuestra lectura paralela se hizo a grosso modo, pasamos muy cerca de lo que hoy vamos a compartir, precisamente nuestro pasaje allí en el capítulo 23. Siga, bienvenido. Capítulo 23, Evangelio según San Mateo. Cuando estén ubicados allí, por favor, me dan una señal. Y vamos a estar entonces reflexionando en esta mañana. Si leemos a partir del verso 13 hasta el 22, entonces allí vamos a entrar en materia. Síganme en la lectura, por favor. Mateo 23, verso 13 en adelante, dice así. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Oremos por un momento, por favor. Bendito Dios, Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte gracias, Señor, junto con tu iglesia en esta mañana, por este momento, Señor, por tu palabra leída. Pido, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, suplico también que quites al hombre y permite, Señor, que seas solamente tú, la persona más importante en este lugar, Señor. Que podamos hablar de ti con temor y temblor. Que sea tu palabra nuestro alimento en esta mañana. Que podamos encomendarnos en tus benditas manos y hoy, Señor, seas de provecho para todos nosotros conforme a tu voluntad. Aliméntanos, Señor. Ayúdanos. Amonéstanos, exhórtanos, Señor, conforme a tu voluntad. Pero permite ante todo que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio nuestro. Muchas gracias por este momento y por esta oportunidad maravillosa. Todo esto, Padre bendito, en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada ya habíamos iniciado este capítulo 23 y obviamente pues que habían muchísimas cosas más por decir, pero utilicemos el mismo argumento que usábamos hace un momento en la escuela bíblica infantil, pues lo que dijimos era suficiente en su momento. Ahora solamente vamos a avanzar un poquito más precisamente en esta mañana. De este verso 13 en adelante, la semana anterior decíamos que el Señor hizo una crítica severa. O sea, el Señor es severo en lo que dice en este capítulo 23. Y la verdad es que nos llama a todos nosotros la atención, porque obviamente estas palabras no son solamente dirigidas tanto a los fariseos como a los escribas. Es que fueron dirigidas a todos los creyentes. Toda vez que nosotros leemos el capítulo 23, nos chocamos contra eso y decimos, el Señor definitivamente conoce los corazones de los seres humanos. Y aquí entonces el Señor empieza de una u otra manera a desglosar esta situación que ellos estaban viviendo en su momento. Esta sección entonces presenta esta denuncia severa y fulminante de Jesús en contra de sus opositores. La severidad de la denuncia se atenúa solamente por la expresión de compasión con que finaliza
allí este capítulo, precisamente en el verso 37. Vean lo interesante de ello. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Allí se atenúa precisamente con estas palabras que finaliza diciendo el Señor allí en este capítulo. Algunos comentaristas rechazan el contenido de esta sección diciendo que Jesús no sería capaz de una reacción tan humana. Ahora, yo veo lo que está diciendo el Señor en el capítulo 23 y muchas personas se admiran de lo que está diciendo, pero es que capítulos antes había sacado a la gente a palo del templo. ¿Cuál es el problema? Si el Señor decía cosas, el Señor reaccionaba también. Y recordemos que en la primera parte el Señor está diciendo, mi casa es una casa de oración. Vosotros la has convertido en una cueva de ladrones, dice el Señor. Y luego entonces aquí lo estamos viendo definiendo paso a paso las malas prácticas de estos que obviamente deberían de ser los ejemplos de la nación. Ahora, si es una reacción humana, pues el Señor era tan humano como nosotros. Pero se debe considerar como un último esfuerzo de despertar la conciencia de los líderes religiosos en cuán abominable era su condición delante de Dios. El Señor nos dejó su palabra. ¿Para qué? Toda vez que usted y yo leemos la palabra de Dios, no podemos escoger qué es la parte que más nos agrada. Muchos han llegado hasta ese punto lamentable. Han llegado al punto de decir, me gustan los pasajes donde habla de prosperidad, la teología de la prosperidad. Muchos entonces me gusta donde habla de la sanidad, me gustan los pasajes de la sanidad. Pero el Señor dejó toda su palabra porque toda su palabra es su voluntad. Es un testamento. ¿De acuerdo? Por eso se conoce como el Nuevo Testamento. Y un testamento se lo deja ¿quién a quién? Un padre a sus hijos. Así es de que aquel que rechaza cualquier cosa de las Escrituras está diciendo que no es hijo, porque el testamento es para los hijos. Muchas personas se ufanan diciendo que son hijos de Dios, pero no les gustan muchas cosas que están escritas en la Biblia. Aquí estos obviamente están encontrando una confrontación, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos todas las promesas, el pacto, las promulgaciones. Por lo tanto, ya tenemos un pie allí en el reino de los cielos. El Señor les dice, no, no es así. Así es de que el Señor hace un último esfuerzo. Sus palabras son como el bisturí en la mano del cirujano que corta hondo y sin piedad para llegar a la raíz de la corrupción con la esperanza de extirparla y salvar la vida al sujeto. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios no es un pañito de agua tibia. Lo que dice la Escritura es totalmente distinto. Ahora vemos al Señor utilizando la espada. ¿Para qué? Para atravesar las conciencias y los corazones de aquellos que le estaban escuchando. Jesús siguió hablando a los escribas y fariseos directamente, con 8 ayes que se encuentran allí, que van en aumento hacia un clima de repudio en contra de su mal liderazgo. Ahora, recordemos algo claro. Acá el Señor estaba hablando con los líderes. Por lo menos estaba haciendo una denuncia de estos líderes. Así se establece el escenario para la predicción del desastre de Jerusalén, con que finaliza este capítulo. Vemos al Señor profundamente conmovido por la dureza del corazón de aquellos que, aún con la responsabilidad de liderazgo sobre sus hombros, vivían para sí mismos y para sus propios deleites. Ahora, hermanos queridos, nosotros constantemente nos quejamos de la política de nuestros países. Obviamente, cuando se comenzó con este tema de la política allá en la antigua Grecia, se decía que la democracia era el gobierno del pueblo, o sea, aquellos que eran elegidos para gobernar en favor del pueblo. Esto quiere decir que todo político era un servidor público, así es como se conoce, ¿no?
un servidor público. Pero eso es eufemismo, realmente no es así. Lo que vive cada uno de ellos es para sí mismo, o sea, cómo llenan sus propias arcas. Y hasta ahí decimos nosotros, pues, ¿qué se puede esperar de la política? Son hombres. El problema es que aquí el Señor estaba hablando a los líderes religiosos, o sea, el problema era más grave. Esto quiere decir que desde aquel tiempo, lamentablemente, esto ya había comenzado a permear la iglesia. Ya había comenzado a causar daño. Allí el Señor entonces está hablando directamente a estas personas. Bien, ahora, estos obviamente tenían muchos seguidores y esto causaba dolor e indignación al corazón del Señor. Estaba totalmente indignado al ver de lejos que estos, en vez de guiarlos a los pies de Dios, realmente lo que estaban haciendo era alejarlos de Él más y más. También ya les había dicho, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, era lo que había dicho el Señor. Teniendo en cuenta allí, y volvemos al capítulo 23, este es su último discurso de disertación. Ahí vemos entonces, ustedes pueden darle vuelticas a sus Biblias allí donde se encuentran, y van a ver que en el capítulo 26 el Señor es arrestado. Más allá, son sus últimas horas realmente sobre la tierra. El Señor tenía que aprovechar estos últimos momentos al máximo. Tenía que llamar la atención de los líderes, pero tenía que llamar la atención también de los liderados. Así de que en su último discurso, el Señor tenía que hacer buen uso del tiempo y la ocasión. Obviamente era una excelente oportunidad para alertar al pueblo y desenmascarar a los enemigos de la verdad. Siempre hemos repetido innumerables veces que la verdad es verdad, que nunca se puede ocultar. Muchos intentarán ocultarla, por supuesto, pero igualmente la verdad siempre saldrá a la luz. Jocosamente los abuelos decían antiguamente, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra. Y eso es cierto. El Señor declara las cosas. Lo más importante es que aquí estaba hablando de algo que necesitaba decirse en su momento. En cuanto a la naturaleza de las denuncias enmarcadas por un ay, el cual es un sustantivo indeclinable que afirma o declara una posible calamidad o un gran desastre. También el término ay es una interjección que expresa diversos estados de ánimo: pena, temor, conmiseración o amenaza. Ustedes han visto que donde hay dos niños que son hermanitos, uno de ellos hace un daño y el otro se da cuenta y hace, ¿qué dice? Ay, o sea, ya saben lo que va. Es una expresión. Es una expresión de temor. Inclusive es una expresión de dolor. Cuando uno se machuca un dedo, uno hace, ay. Es una expresión que denota, obviamente, estados en muchos sentidos en el ser humano. Bien, también es un suspiro o quejido que puede expresar enojo. En este contexto probablemente el término encierra la expresión de dolor y misericordia. Recordemos cómo terminó el pasaje anterior en los versos 11 y 12. Leamos por favor versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, eso lo terminamos diciendo la semana anterior conforme a la escritura, hasta ahí llegamos. Y aquí en adelante entonces es donde estamos tomando pie para continuar en este capítulo. Pero terminó hablando directamente al corazón de aquellos que le estaban escuchando, especialmente al liderazgo. Entonces, ¿qué era lo que le decía al liderazgo? Que fue algo que insistimos la semana pasada. Entonces, decíamos lo siguiente: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué es lo que el ser humano quiere? Decíamos la semana pasada. ¿Qué es lo que el ser humano quiere? Estar en los lugares prominentes. Que le llamen rabí. Que les digan, oh, qué bueno es. Qué santo es. Oh, qué maravilloso es. Eso nos agrada a nosotros. Eso alimenta nuestro ego. Eso hace que nosotros nos inflemos.
Eso hace que crezcamos más de la cuenta. Pero realmente esto simplemente es espuma. Ahora, esto tenemos que ya definirlo, y lo definíamos la semana pasada. Luego entonces dice el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, el que está muy arriba, recordemos lo que decía el Señor allí en los asientos. ¿Recuerdan la semana pasada? Aquellos que llegan entonces se sientan en las primeras sillas. ¿Por qué? Porque eran los lugares prominentes. No se iban a sentar en las últimas sillas. Entonces ellos siempre buscaban allí. Entonces el Señor en una ocasión dice, tengan cuidado. No se sienten ustedes en las primeras sillas y llegue alguien más grande que tú y te diga, hey, échate para allá porque esa es mía. Entonces lo mejor es que el Señor nos invite a nosotros a su reino y nos asigne a todos nosotros el lugar donde vamos a permanecer por toda la eternidad. ¿Saben qué es lo más importante? Que en el reino de los cielos no hay distinciones. Allí todos nosotros ante el Señor seremos iguales. Bien, allí termina entonces el verso 11 y 12, y esto contrasta con la gravedad de las denuncias en los versículos siguientes. Ahora sí vamos a iniciar con el verso 13. Miren lo crudo que es el Señor allí. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mi mamá decía constantemente, ni rajan, ni prestan el hacha. O sea, ni una cosa ni la otra. Es una situación lamentable. Ahora, ¿recuerdan cuando definimos el término hipócrita? Porque es que hoy en día el término hipócrita es una grosería. Es como si lo estuvieran a uno insultando. ¿Ustedes recuerdan qué significaba eso? ¿Alguien me lo puede decir? Sí, ¿qué más? Exactamente qué era. ¿Lo recuerdan? Publicano. Exactamente qué era. ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Qué pasó con los estudiantes? El término hipócrita, recuerdan ustedes que es simplemente el resultado de alguien que hace una personificación de alguien que no es. ¿Un qué? Un actor. Alguien que está haciendo una representación de lo que no es. O sea, está aparentando ante los demás lo que por dentro no es. Bueno, en ese tiempo el Señor los llamaba hipócritas y todos los llamaban hipócritas. En este tiempo los llaman actores. O sea, están haciendo una actuación. Bien, lo aclaro así porque es que cuando uno utiliza el término en la Biblia hipócrita es como, uy, ¿pero por qué en la Biblia aparece ese término también? No, significa alguien que está representando algo que no es. Entonces el Señor les está diciendo a ellos, falsos. Así les está diciendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí son acusados de cerrar el cielo delante de los hombres. En San Lucas, en el capítulo 11, 52, son acusados de algo peor. Me gustaría guiarlos hasta allí. Lucas 11, 52. Miren lo que les está diciendo aquí el mismo Señor en un pasaje que tiene paralelo con este mismo. 11:52 dice lo siguiente. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. O sea, dicho de otra forma, echaron candado y se tragaron la llave. Y se quedaron por fuera también. Estos son acusados entonces de algo peor, y es de quitar la llave de la ciencia. Esta llave significa no la llave para abrir la ciencia, sino la ciencia como la única llave para abrir el reino de los cielos. Un conocimiento correcto de la palabra revelada de Dios es vida eterna para todo aquel que la escucha. Como dice nuestro Señor en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es de que las Escrituras es una llave que abre para nosotros la puerta. Bien, ¿pero qué hicieron ellos? Botaron la llave de la ciencia. Pero el problema es que ni ellos mismos entraron y se quedaron también por fuera, ya lo dijimos. Pero este conocimiento
Ellos se lo negaron al pueblo y en su lugar lo sustituyeron por sus miserables tradiciones carentes de sentido. Antepusieron sus conceptos religiosos aplicados en tradiciones, se alejaron totalmente de la revelación aplicada por nuestro Señor en su palabra. La gravedad de la acusación se ve en el hecho de que el deber de todo líder religioso es de facilitar la entrada en el reino de los cielos a aquellos que van entrando. El problema es cuando a la persona se le dice, no, tú no eres apto para el reino. Y la cuestión es, ¿y a ti quién te dijo que no era apto? Había un ladrón clavado con el Señor allí en la cruz. Si nos preguntaran a nosotros en este tiempo si ese ladrón sería apto para entrar, diríamos, no, no se lo merece. Pero el Señor le dijo a este ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Por supuesto, así es de que nosotros en este momento no tenemos ninguna autoridad precisamente para abrir o cerrar el reino de los cielos. Eso solamente le corresponde al Señor. Pero todos nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. El término evangelio significa buena nueva, o sea que el Señor nos mandó a nosotros a dar una buena noticia. Hay esperanza para este mundo. El problema es cuando nosotros enseñamos la mala esperanza y no les decimos a ellos que hay una razón por la cual Cristo vino a morir por nosotros. Eso hace que sea mucho más terrible precisamente. Estos entonces simplemente dijeron, bueno, tenemos 613 leyes, 300 y pico son tradiciones que nosotros hemos colocado que han sido sacadas de allí. Así es de que ustedes no solamente van a aplicar los 250 y pico que el Señor dejó, sino que ahora tienen que también poner en práctica las 300 y pico que nosotros inventamos. O sea, así de fácil. 600 leyes tienen que cumplir si quieren ir al reino de los cielos. Pero resulta que el Señor dice, y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. O sea, le estaban aplicando la ley al prójimo. Dicho de otra manera, los estaban condenando. En el segundo ay que aparece, el Señor los reprende por su avaricia. Pero lo notable de sus palabras es la denuncia de cómo aquellos tapaban o ocultaban su maldad. Realmente qué acción tan llena de falsedad. Vamos a ubicarnos por un momentico, si ustedes pueden hacerlo rápidamente, en el capítulo 22 del Éxodo. Verso 22 y 23. Verso 22 y 23 del capítulo 22 del Éxodo. Si ustedes están allí, dice así este pasaje. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. O sea, el Señor estaba diciendo, no, a las viudas y a los huérfanos hay que tenerlos en alta estima. Hay que ayudarlos, hay que guiarlos, hay que llevarlos a los pies del Señor. Esto entonces, obviamente, tiene mucha consonancia con la Epístola Universal de Santiago. Allí nos aclara, obviamente, que nosotros como creyentes debemos permanecer en estos mismos fundamentos. En el verso 27 del capítulo 1 de esta carta, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que dice Éxodo, allí, palabras de Moisés, es lo mismo que está repitiendo Santiago. Hay algo importante, pero ¿qué era lo que pasaba con este segundo ay? Vamos a leerlo en el verso 14, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, tomaban las casas de las viudas y de los huérfanos, sí, las arrebataban para sí mismos. Hace un tiempo escuché un asunto que no es una historia, es un asunto real de no hace mucho. Un personaje muy conocido se vio envuelto en tremendo problema. Una anciana era miembro de su iglesia y entonces resulta que esta anciana enfermó.
Ese hombre estuvo haciéndole los oficios, acompañándola, asistiéndola, etcétera, etcétera. Pero la anciana estaba a punto de morir. Entonces este hombre tuvo la genial idea de ir y buscar un documento y decirle, por favor, fírmeme este documento antes de que sea demasiado tarde. Y en ese documento, la anciana, que ya no tenía la capacidad de dilucidar lo que estaba pasando, le entregó todas sus posesiones a este hombre. Obviamente era una mujer muy pudiente y sus hijos también eran muy estudiados, eran preparados. Cuando ellos se enteraron acerca de que la mamá en sus condiciones había firmado este documento, automáticamente también apelaron a sus abogados y entraron en un conflicto. Los hijos de la señora, que eran los legítimos herederos, y el líder de turno, que aprovechó el momento. ¿Saben quién ganó esa demanda? Los hijos. ¿Y cómo quedó el evangelio? Por el piso, por causa de un fariseo de estos. Ahora, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a estos? Devoran las casas de las viudas y los huérfanos. ¿Y como pretexto qué hacían? Largas oraciones. Bien. Estos, valiéndose de la condición indefensa y del carácter crédulo de las viudas, urdían la manera para adueñarse de las propiedades de ellas, mientras que con sus largas oraciones las habían hecho creer que ellos estaban inmunes a la tentación de adquirir torpes ganancias, siendo totalmente deshonestos con esta práctica. Ahora, yo quiero recordarles algo que sucedió también en la historia. Si ustedes por casualidad han escuchado en el siglo XVI a un personaje llamado Juan Tetzel, ¿lo han escuchado en alguna ocasión? Juan Tetzel fue un tipo que vendió en el siglo XVI indulgencias en favor de Roma. Ellos iban a construir la basílica, tenían que levantar mucho dinero. Entonces ellos comenzaron a vender un documento que le llamaban indulgencia. Solamente le decían al personaje de una gran cantidad de dinero según la cantidad del tiempo que ustedes quieran que le saquemos a su familiar de allí, del purgatorio, y aquí entonces firmaremos su nombre para que su ser querido salga rápido. Juan Tetzel decía, el dinero cayendo y el alma saliendo. Esto quiere decir que la salvación se podía comprar. Bueno, ya saben ustedes por qué apareció un personaje llamado Martín Lutero, precisamente por esto. Fue algo que les desagradó lo que estaba haciendo aquella institución con aquellos que necesitaban. Bien, a cambio de dinero entonces les aseguraban que ellos sacarían del purgatorio a sus seres queridos fallecidos. Esto era antiguamente la famosa teología de la prosperidad. Sálvese con plata. ¿Saben qué hacían los egipcios en la antigüedad? Compraban su salvación. O sea, ellos iban y daban grandes riquezas y con eso entonces tenían asegurada su salvación allí en su reino, lo que ellos enseñaban allí. Pero todo giraba en torno a las posesiones económicas. Estos entonces habían caído en ese mismo problema. Verso 14 dice, entonces van y lo que hacen es devorar las casas de las viudas. Entonces, como pretexto, se arropan con largas oraciones. En este tercer ay, denuncia la intención no de dar a conocer la voluntad de Dios y al Creador mismo, sino que en su afán por extender su sistema religioso provocaron más mal que bien. Dicho de otra forma, fue peor la cura, o sea, sus conceptos y tradiciones, que la misma enfermedad, la incredulidad y la ignorancia de aquellos que le escuchaban. Fue peor la cura. En el verso 15 cita lo siguiente, leamos por favor ahí para que continuemos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, se dedicaban a recorrer el mundo entero para hacer un solo prosélito, y luego que lo hacían 2 veces más hijo del infierno. O sea, peor. Vamos a definir esto. Moore dice,
Los años durante los cuales ocurrieron la encarnación y el ministerio terrenal de Cristo fueron señalados especialmente por la actividad misionera ejercida por los judíos. Por la misma escritura entendemos que desde el principio fue la voluntad de Dios que los extranjeros tuvieran parte en las bendiciones de la salvación. Esto no estaba lejos de ser cierto. O sea, igual los extranjeros llegaban y ellos tenían que recibirlos si realmente querían buscar del Dios de Israel. Ellos tenían que hacerlo. De hecho, ahorita vamos a ver en el capítulo 12, cuando el Señor dice que una ley debía aplicarse tanto al natural como también al extranjero. O sea, todos ellos debían cubrirse con estos mismos principios establecidos por Dios. Ahora, cuando recién entonces llega Cristo, comienza un avance del evangelio. O sea, el evangelio empezó a extenderse de tal manera que los judíos también, específicamente los fariseos, dijeron, tenemos que salir. En una ocasión ellos mismos se quedaron diciéndole a los líderes allí, los sacerdotes, mira, el mundo se va tras él. Dicen ellos como en una queja, porque todos ya estaban admirando al Señor y le estaban siguiendo, entonces ellos también salen a llevar sus enseñanzas. Esto no estaba por fuera de los propósitos de Dios, pero voy a leerles para ustedes así rápidamente Éxodo para aclarar lo que les decía hace un momentico. Por allí en el capítulo 12 cita lo siguiente: 12, 48 y 49. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para el Señor, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea que el Señor nunca dijo que tenían que sacar al extranjero, que tenían que echarlo, o que el extranjero no iba a ser importante dentro del pueblo. Por eso, nosotros que ya, y estoy hablando de toda la iglesia, nosotros que ya somos ciudadanos del reino de los cielos, no podemos estar echando a los extranjeros. Ellos tienen que llegar también a ser parte del pueblo. Recordemos que anteriormente el Señor está diciendo, ni entran ni dejan entrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Invitarlos, que lleguen al pueblo, que lleguen a ser parte del pueblo de Dios, y no al revés. Pero entonces lo que pasa es que aquí obviamente se estaban saliendo las cosas de contexto. Muchos extranjeros en el tiempo del Señor asistían a las sinagogas. Estos entonces eran llamados prosélitos, como aparece allí, ustedes lo van a encontrar en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Divididos en varias categorías. Algunos que eran considerados como simples adoradores sin más exigencias, o sea, así como ustedes escuchan a muchas personas diciendo, yo creo en Dios a mi manera. Entonces son prosélitos, sin nada más que exigir. Otros que eran más devotos, llegando incluso a pertenecer y ayudar en una sinagoga. Y los últimos que se fueron a los extremos de aceptar sacrificios, observancias judías, y como dice Kistemacher, llegaron al punto de ser circuncidados también. O sea, extranjeros siendo circuncidados en el tiempo del Señor. Y a observar de paso todo el sistema sacrificial con todo, o sea, lo que la ley en este caso implicaba, sistemas y tradiciones aplicadas para todos. Bien, a estos últimos se refiere entonces nuestro pasaje en el día de hoy, y tal como lo explica nuestro Señor, este nuevo convertido terminaría siendo un hiperfariseo. ¿Qué significa este término hiperfariseo? Es alguien que es más fariseo que los fariseos. Como ustedes escuchan de pronto el término hipercalvinista, es alguien que se considera más calvinista que Calvino. Entonces aquí encontramos nosotros precisamente esa realidad. Estos prosélitos terminaban siendo más judíos que ni los mismos judíos. ¿Cómo puede ser posible? O sea, más fariseo que los fariseos en su fanatismo religioso. Esto hace que tome sentido lo dicho por el Señor allí en la parte B del versículo 15. Dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ya era hijo del infierno. El problema es que fue un fariseo y lo sedujo, y ya no era solamente hijo del infierno, ahora era 2 veces más hijo del infierno. El problema precisamente era por sus malas prácticas.
Mis hermanos, aplicando estas cosas simplemente tenemos que comprender algo. El Evangelio no necesita muletillas. El Evangelio es tal como el Señor nos lo dejó para nosotros. Debemos vivirlo en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Debemos honrar al Señor con nuestro sentir. Esto no es algo que el Señor nos agarra y como si estuviese drogado nuestro cerebro para no entender qué es lo que hacemos. El Señor usa nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué es lo que nos conviene, qué es lo que no. Y en estos asuntos de religión simplemente nosotros tenemos que saber hasta dónde el Señor nos permite llegar y hasta dónde tenemos que devolvernos. El problema es que muchas personas no miden extremos. Estos llegaron al punto, obviamente, de enseñar sus propias enseñanzas. Dice entonces, una vez más, lo han hecho 2 veces más hijos del infierno. Así que los evangelizados por los fariseos eran traídos al fariseísmo y no a Dios. ¿Les suena esto a ustedes? Muchas veces, igual como sucedía en aquel tiempo, queremos nosotros hacer discípulos. Discípulos para mí. ¿Y cuántos son mis discípulos? ¿Cuántos discípulos he ganado? ¿Cuántos discípulos tengo? Y después de haber predicado el Evangelio por espacio de 20 años quizás, me doy cuenta que no he hecho ni un discípulo. Ni uno. O sea, todos son discípulos del Señor. No son míos. Nadie está a expensas de mi propia sabiduría. Mi propia sabiduría es nada. Todos nosotros como pueblo de Dios descansamos en la sabiduría de Dios. El mismo Señor dice, si hay un creyente falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? El cual da a todos abundantemente. No dice pídasela al pastor, ni dice pídasela al líder religioso de turno. Dice pídala a Dios, porque todos nosotros necesitamos de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que yo he hecho para fundamentar la iglesia? ¿De qué manera he fundamentado la iglesia? La iglesia descansa sobre mi fundamento. Los años de labor abnegada han hecho que hoy ustedes sean lo que es. No es eso. El Señor ha permitido que en su tiempo muchos de nosotros escuchemos de su palabra. Así es de que nuestra mente, nuestro corazón como creyentes van enfocados directamente al Señor. Ante Él es nuestra adoración. Ante Él es nuestra adoración. Es ante el Señor. Entonces, estos dicen, bueno, vamos a ser discípulos. Claro, se estaban llenando de fariseos. Palestina se estaba llenando de fariseos. Los que salieron, que ya eran creyentes, salieron a contrarrestar esta situación. Así es de que veíamos nosotros el Evangelio, que es la verdad, disputándose con una media verdad. Y si ustedes son serios y analizan bien esto, eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. El Evangelio luchando contra medias verdades. Y eso es supremamente difícil. Más sin embargo, el Señor está con su iglesia. ¿Y qué tal el cuarto ay? Este se encuentra en el versículo 16 y 17. Mientras ustedes se ubican allí en 16 y 17, quiero recordarles una vez más. El primer ay estaba hablando de aquellos que cerraban la puerta del reino de los cielos. El segundo ay, que es el verso 14, se estaban quedando con los recursos de aquellos que necesitaban y estaban en estado de vulnerabilidad. El siguiente ay está hablando de aquellos que simplemente predicaban su propia verdad y no la verdad de Dios. Ya vamos ahí en 3. Vamos a este cuarto, que era lo que estaba sucediendo allí. Dice el 16-17. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? O sea, ellos estaban diciendo, tengan cuidado de no jurar por el oro. Y alguien pregunta, ¿y qué pasa si juramos por el templo? No, ahí no pasa nada, tranquilos, estén en paz. Entonces para ellos era más importante lo que estaba dentro del templo, que generaba ganancias,
que el templo mismo. Es como nosotros decir ahora, invirtiendo la idea, pues es más importante todo esto que los que están sentados en las sillas. ¿Qué diríamos ahí? ¿Ah? Los materiales también primero. Por supuesto. Ahora, claro, estamos diciendo es más importante todo esto que los que están sentados en la silla. No, todo esto le va a llover candela. Lo más importante son los que están sentados en la silla llenándose del Evangelio. Entonces ellos lo que estaban haciendo era precisamente invirtiendo los valores. Esta es una expresión sorprendente de los efectos funestos de su enseñanza errónea. Nuestro Señor aquí en algunos versículos siguientes condena las distinciones sutiles que ellos hacían en cuanto a la santidad de los juramentos. Distinciones inventadas solo para promover sus propios propósitos avarientos. Aquí se da un ejemplo de lo perversos que eran los valores religiosos que promovían. Notemos el verso 18, que es lo que dice. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Qué era más importante? Para ellos obviamente decían la ofrenda. Pero bueno, y si alguien jura por el altar, ¿qué pasa? Ah, no, ahí sí no pasa nada, tranquilo, no hay problema. Entonces para ellos el altar no era importante, más lo que estaba sobre el altar era lo importante. Bueno, y decimos, lamentablemente en nuestro tiempo todavía estas cosas se están aplicando. Es más importante lo que se coloca en el altar que ni el altar mismo. Claro, el dinero es algo que está llevando los corazones de los seres humanos a irse por el camino que no es. Y entonces estos estaban haciendo precisamente esto mismo. Comparemos entonces con lo que dice el capítulo 29 del Éxodo. Dice así, por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificado. O sea, el Señor está diciendo, el altar es lo más importante. Cualquier cosa que se coloque sobre él será santificado. Y ellos estaban diciendo, no, el altar no importa, lo que importa es lo que está sobre el altar. Claro, y ya dice nuestro hermano allí, todo era simplemente lo material. Lo material. Bien. Así de que lo importante de todo esto es que el Señor no está usando otro argumento más que el mismo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. O sea, el Señor les está citando la Escritura. Ellos ya deberían de entenderlo, ya deberían de saberlo. Pero les está abriendo los ojos de esta manera. Ahora, 19 y 20, para culminar, dice así. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? Y les está aclarando el Señor, aquí les está dando la respuesta. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, dice el 21, jura por él y por el que lo habita. Así es de que el Señor está diciendo, tienen que invertir los argumentos. Esto obviamente tenía que el Señor llevarlo a colación porque se estaban colocando los cimientos donde no eran. Y el Señor Jesús en una ocasión nos cuenta una historia de 2 hombres. Uno de ellos edificó su casa sobre la arena y el otro edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron los tiempos difíciles, los vientos, las tempestades, quien había construido sobre la arena vio una gran destrucción, su casa se fue al piso. Mientras que cuando vinieron los vientos, las tempestades y todo, el que había construido su casa sobre la roca vio que había permanecido su casa. Ahora, no vamos nosotros muy lejos. La roca es la palabra de Dios donde nosotros ahora estamos fundamentados. Bien, debe ser así. Lo que el Señor deja claro es que todos debemos hacerlo con verdad en el corazón y consecuentes con la vida. Todo juramento que se hace es por Dios, pues todo es de Él. Por lo tanto, tiene un tinte de ser serio y obligatorio. Ahora, ustedes se estarán preguntando allí, ¿y uno puede hacer juramentos? La respuesta es sí. Toda vez que un presidente o alguien que ha ganado su cargo a la presidencia es embestido, entonces lo primero que le dicen es, si jura decir la verdad y aplicar la verdad y al mismo tiempo si aplica todo lo que la Constitución dice.
Y en muchas naciones lo hacen colocando su mano sobre la palabra de Dios y ellos dicen, juro que cumpliré con la Constitución, etcétera, etcétera. Eso se llama un juramento. Ahora, cuando alguien va a estar en el estrado en un juicio y va a servir de testigo, allá también le van a preguntar lo mismo. ¿Jura decir la verdad, nada más que la verdad? Y esta persona dice, juro decir la verdad. Ese es otro juramento. Ahora, uno dice, alguien estará en un estrado diciendo, juro decir la verdad y nada más que la verdad, y miente. Ah, bueno, pero gracias a Dios que no dije por Dios que sí. Bueno, igualmente es un juramento y ante Dios tiene un tinte de seriedad. Dios lo está escuchando. Ahora, lo mismo sucede cuando nosotros vamos ante un altar y estamos acompañados con una mujer. Alguien está allá al frente y nos dice, ¿jura amarse toda la vida? En las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Y nosotros decimos, lo juro. Eso es un juramento. Y eso tiene una seriedad ante Dios. Así es de que la persona que dice que jura por algo y no cumple, no le está incumpliendo al hombre, le está incumpliendo al Señor. Porque es un juramento delante de su presencia. O sea, lo que el Señor está diciendo acá no es que jurar sea malo. Lo que está diciendo es cómo lo estamos haciendo nosotros. Porque estamos nosotros teniendo compromisos que ante los ojos de Dios tienen una gran relevancia. Eso es lo que está diciendo allí. ¿Pero qué pasaba con ellos? Bueno, juren, pero sepa cómo van a jurar. Hoy en día la gente, ignorante de estas cosas, entonces para salirse por la tangente dicen, cuando están afirmando algo, por chuchito lindo que sí. Ah, o sea, con eso ya se están saliendo por un lado. Que como no están diciendo por Dios, entonces no tiene tan tinte de relevancia. Pero están utilizando un argumento. Algunos otros atrevidos dicen por mi santa madre. Colocando algo tan serio. Simplemente por estar afirmando algo. Vuelvo y repito, quizás no se dan cuenta que a los ojos de Dios esto es un juramento que tiene toda la seriedad del mundo. Así es de que ahí estamos nosotros para observarlo con toda la seriedad. Estos entonces son una clase de líderes peligrosos a los cuales el Señor insiste que nunca debemos seguir. En este punto se coloca el Señor más recalcitrante en sus señalamientos. Le llama guías ciegos. Por favor, estén ustedes allí en el verso 13, por favor. No, vamos a ubicarnos en el 19. Dice así el 19. Necios y ciegos. En la parte A del verso 19. Dice en el verso 16. Guías ciegos. Dice en el 17. Insensatos y ciegos. Si ustedes notan, en las tres partes donde el Señor hace esta referencia está hablando de una ceguera. ¿Qué clase de ceguera está refiriendo el Señor allí? Una ceguera espiritual. Pero también les está hablando a ellos acerca de una insensatez. Les está hablando a ellos acerca de una necedad. O sea, un insensato es una persona que sabe que lo que está haciendo no es correcto y más sin embargo lo hace. Una persona necia es aquella que sabe que por ahí no se puede meter, pero intenta meterse. Inclusive el mismo Señor les dice a ellos, es que, hombre, quieren meter un camello por el ojo de una aguja. ¡Qué insensatez! Y es precisamente, vuelvo y repito, a lo que el Señor nos llama constantemente la atención. Este punto ya lo había trazado nuestro Señor por allí en el capítulo 5, versos del 33 al 37, en el mismo Evangelio según San Mateo. Siempre tengamos en cuenta que nuestros juramentos ante el Señor son tan serios que en esto debemos hacernos un autoanálisis de nuestra forma de asumir compromisos. ¿Cómo estamos asumiendo nuestros compromisos? El Señor dice que nuestro hablar debe ser sí, sí, no, no. Lo que se sale de esto de mal procede. Y como iglesia, debemos pedir al Señor que nos guarde de tener en poco su autoridad. Siempre teniendo en cuenta que toda vez que nosotros prometemos algo, lo estamos prometiendo delante del Señor.
¿De acuerdo? Toda vez que prometemos algo, lo estamos haciendo delante del Señor. Por lo tanto, es mejor no prometer y no cumplir que prometer y no hacer. Porque obviamente, por allí en Eclesiastés dice que este es el voto de los necios. No debemos hacerlo. Es como estamos comprometiendo nuestras palabras. Nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Alguien me decía en una ocasión, hombre, a veces tenemos que acostumbrarnos a decir no. Pues no podemos. Pero ¿para qué vamos a decir sí si no vamos a cumplir? Pues no nos comprometamos. Eso se llama sensatez. Amados hermanos, amada iglesia, debemos pedir al Señor que nos permita extender las buenas nuevas, para que la palabra corra y sea glorificada, pero que nosotros nunca coloquemos tropiezo a los que van llegando. Esto lo hacemos y nunca debemos aplicarlo con malos ejemplos o juicios condenatorios. Que en la forma en la que nos acerquemos al prójimo siempre tengamos en cuenta que es al Señor a quien nosotros estamos presentando. No nos estamos presentando a nosotros mismos, ni tampoco debemos presentar nuestra razón social. Es al Señor. Que nunca sea nuestra intención sacar un provecho malsano, salvo que el Señor nos ayude a nosotros para poder sustentar al vulnerable, y que estos reciban de nosotros consuelo y sostén. Solo así podremos ver el Evangelio, no solo en palabras, sino también en acciones. Que siempre cuidemos nuestras palabras, que éstas sean usadas para la gloria y exaltación de nuestro Señor. No hagamos promesas imposibles, pensemos con mesura. De seguro, Dios nos ayudará a ser mejores cada día por su gracia. Avancemos sin detenernos. El Señor nos ayude y el Señor siga sustentándonos todos los días de nuestra vida. Que en las cosas que nosotros podamos incurrir en algo negativo, el Señor nos ayude a mirar qué es lo correcto. Que nos ayude a encaminarnos a hacer su voluntad. Que coloque el Señor temor también en nuestros corazones. Que toda vez que vayamos a abrir nuestros labios lo hagamos pensando en la gloria de Dios y no en nuestra propia gloria. Que en todo momento busquemos utilizar la palabra de Dios como nuestra única herramienta y no nuestros propios argumentos. Que Dios siga siendo glorificado a través de su palabra y a través de nuestras vidas. Sea el Señor bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Quiero darte las gracias, Señor amado, por esta mañana, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Gracias porque una vez más podemos reflexionar, Señor, en esta tu palabra. Que es cruda, sí. Que es real, sí. Que es contundente, sí. Que es como un arma, sí. Porque tú la dejaste, Señor, para nuestra sanidad. Y cuando hay un tumor maligno en nuestro cuerpo espiritual, tú utilizas tu palabra como una espada espiritual para extirparlo. Y gracias por ello, Señor. Porque no nos dejas a nosotros condenados, Señor, a la ignorancia, condenados a la idolatría, condenados al error, Señor. Mas en tu misericordia has permitido, Señor, que hayamos abierto nuestros ojos espirituales. Gracias por esta mañana, Señor, por mis hermanos que han tomado su tiempo para estar con nosotros en este lugar, Señor. Por mis hermanos allí en la virtualidad. Por todos aquellos que dedicaron un tiempo, Señor, para escuchar de tu palabra en este día. Gracias porque es tu misericordia para con todos nosotros. Dios mío, en esta exaltación a tu nombre, también encontramos nosotros que hay amonestaciones. Y estas son necesarias, Señor, para saber qué es lo que no tenemos que hacer. De qué nosotros debemos apartarnos, de qué cosas debemos huir. ¿Cuáles son las cosas que no debemos aplicar ni practicar en nuestra vida espiritual, Señor? Ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, temerosos, piadosos, Señor. Que tengamos en reverencia tu palabra y que todos los días busquemos el reino de los cielos. Que lo hagamos siempre confiando en tu justicia, no en la nuestra. Y que descansemos siempre, Señor,
en que el propósito para el cual tú nos llamaste es de salvarnos por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor, por esta mañana. Permítenos seguir avanzando en el estudio del Evangelio según San Mateo, pero aún permítenos, Señor, ser guiados a toda verdad y a toda justicia, Señor. Todo esto te lo agradecemos, pero seguimos suplicando delante de ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea tuya la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.